Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados. El momento sigue estando de lo más interesante, con datos macroeconómicos que siguen reflejando una gran resistencia por parte de la economía, al mismo tiempo que vemos que la inflación continúa siendo muy persistente, muy pegajosa y nada, está cayendo, se está moderando, se está ralentizando la inflación, pero lo está haciendo a un ritmo tan desesperadamente lento que esto, pues claro, hace que empiece otra vez todo el run de los bancos centrales, los tipos de interés, hasta dónde llegarán. Ya casi nadie habla estos días del famoso pivote, muchísimo menos de cuando podrían empezar a bajar esos tipos de interés. Vamos con Momentum de la economía y los mercados con Gabriel López, CEO de Inverdif. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, y muchas gracias por la invitación, y buenas tardes también a Javier. Y con Javier Domínguez, Navarro, gestor de carteras en Aurigabonos.es. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenos días a los dos, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, a ver, para el que la quiera, por ejemplo, Gabriel, aunque yo sé, Gabriel, que tú estás más por la renta variable que por la renta fija, pero bueno, acabamos de escuchar a Mar Barrero de Arquea Banca Privada diciendo que este puede ser un año para obtener buenas rentabilidades sin asumir demasiado riesgo, pero también nos ha dicho que viendo los datos o lo que se está publicando en cuanto a la inflación, los bancos centrales no van a tener más remedio que revisar al alza las expectativas de inflación. Y eso lo que significa es que tendrán que seguir subiendo más los tipos y durante más tiempo, previsiblemente. Bueno, el mercado, si es eficiente, ya se ha ajustado. El 3 meses y el 6 meses americano ya está en el 4,75. Bancos de inversión ya han lanzado la idea de que habrá otra subida de tipos en junio. Se había dicho que en marzo y en mayo 50, otros 25 más serían 75. Nos situaría el Fed rates en el 5,5. Y aquí en Europa por igual se está ya revisando al alza y también se espera subidas de tipos en junio hasta el 3,5. No olvidemos que hace un año estaban 200 puntos básicos más abajo y nadie pronosticaba esta subida tan importante, y al final los datos económicos, los PMIs, han vuelto a ponerse en posición expansiva en los mercados desarrollados. Es un buen dato, puesto que el miedo a final del año pasado era la recesión. Ya tener recesión aquí en Europa parece ser que no va a ser el caso, y puede que en Estados Unidos tengamos una pequeñísima recesión durante el verano. Los resultados empresariales se revisan al alza, han sido mejor de lo esperado aquí en Europa y en línea en Estados Unidos, y aquí la clave son el sector cíclico, el que se descuenta una recuperación económica para el año que viene, y eso es un poquito lo que está haciendo el mercado. En el caso de Europa, los tipos de interés podrían estar por encima de ese 3,5%, que es lo que tenemos ahora mismo garantizado, porque hace unos días Christine Lagarde dijo que en la siguiente reunión, en la de marzo, iban a caer otros 50 puntos básicos. Así que ya veremos si no se planta ahí o en las sucesivas comparecencias pues tiene que seguir subiendo los tipos de interés. Ayer contaba yo, por cierto, lo que me chivó un gestor que había compartido mesa y mantel este último fin de semana con el número 2 del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Luis de Guindos le transmitió que el mercado se estaba equivocando con los tipos de interés, que en Europa también iban a llegar más lejos de lo que estaba descontando el mercado, e incluso llegó a decirle que el Banco Central Europeo iba a perder su credibilidad. Hablaba del Banco Central Europeo y la Reserva Federal porque la inflación nos iba a dar de nuevo sorpresas negativas a la vuelta de la primavera, y tras la pausa los bancos centrales iban a tener que seguir subiendo los tipos de interés. En fin, que no sabemos nada, pero los tipos de interés, Javier, nos están volviendo a todos locos. Es que cambian los porcentajes prácticamente todos los días. Ahora mismo hablaba Gabriel eso de 5,5% Estados Unidos, 3,5, 3,75 en Europa, pero es que hay algunos analistas que empiezan a ver ya los tipos al 5% en Europa y al 7% en Estados Unidos, y la inflación sigue ahí. Desde luego, yo ya sabéis que yo llevo diciendo desde hace un eslave que esto va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. No es que sea tengo una bola de cristal, sino que es así. Primero porque los bancos centrales hoy por hoy no saben qué es lo que van a hacer en la siguiente sesión.
porque no se basan en los datos económicos que se van obteniendo en base a fundamentalmente la inflación y en todo caso el desempleo en el caso de la FED. Ambos datos, todos estos datos son consistentes con subidas de tipos sistemáticos. Y no solo eso, sino que en todo caso lo que podría alejar eventualmente esas subidas o por lo menos ralentizarlas era que la economía entrara en recesión. Y todos los PMIs que hemos visto y todos los datos que estamos viendo es que la economía no se está sintiendo afectada por toda esta fase, lo cual lo que hace es que le da alas en todo caso, o por lo menos le da mejores armas a los bancos centrales para seguir subiendo los tipos de interés. En el caso concreto, y siempre lo comento, del Banco Central Europeo, los tipos no solo los van a subir, sino que además el día en que se animen, y va a ser en marzo, si no me equivoco, cuando ya empiezan a soltar lastre de la cartera, seguirán subiendo más. Hoy por hoy tenemos los bonos alemanes en unos niveles, el pico de rentabilidad lo está en el año, que está al 3,03. Quiere decir que tenemos la curva invertida, lo mismo que en la bolsa, en los tipos americanos, que tenemos ahora mismo, el pico está en el 6 meses, que está al 5,13. Pues efectivamente es muy fácil que esto siga subiendo y bueno, y en el caso concreto de Europa, que además hoy ha habido el dato de la inflación en Alemania con un 9,2, es que es un 9,2 que no hay manera de pararlo, el IPC armonizado. De manera que además se juntan una serie de factores que es, en el caso concreto de Europa, pues efectivamente que tenemos un invierno bastante benigno, lo cual significa que los grandes riesgos que teníamos por encima, que eran el tema de la energía, es decir, los recortes energéticos, la carestía en los precios de los combustibles, etcétera, cada vez están más alejados y, por tanto, pues esa es una cierta satisfacción por parte de las personas en gastar o por lo menos en seguir haciendo su vida de una manera más o menos ordenada. Y luego, por otro lado, también el estancamiento en el tema de la Ucrania-Rusia, que está un poco estancado y que, por tanto, no está pasando una fase ni positiva, que ya nos gustaría, ni negativa, que es la que estamos teniendo ahora, que es un poco el día de la marmota, donde todos los días tenemos más o menos los mismos asuntos en Rusia. Habría que analizar también, Javier, un poco también sí, el hecho de que la economía, todo el mundo está como asombrado, ¿cómo resiste, ¿no?, la economía europea? Bueno, pero habría que analizar también las causas. Tenemos por un lado, sigue habiendo mucha liquidez por parte del Banco Central Europeo, que nos imaginamos también que con una manita por delante y con otra por detrás sigue echando alguna manita a algunos países como Italia. Por otro lado, sabemos que no se está creando empleo ni estamos consumiendo más. Luego solo quedan las ayudas públicas, las subvenciones, las ayudas estatales, que esto también es un poco, de alguna forma, lo que está torpedeando al mismo tiempo también la política monetaria de los bancos centrales, ¿no? Estoy subvencionando a muchos sectores, estoy ayudando con todo el tema de los alimentos, que no digo yo que no se tenga que hacer, o con la energía, pero eso al mismo tiempo también no ayuda para nada, sino todo lo contrario a combatir la inflación. Resiste muy bien la economía, no se pierden empleos, pero es que, claro, la inflación tampoco va a marcharse con la rapidez con la que vino. Los PMI lo han contado muy bien. El manufacturero está ligeramente estancado, por lo menos con cierta, en el caso de Europa, se ha venido abajo un poquito el manufacturero, pero los que se están yendo para arriba son los sectores de servicios. Y los sectores de servicios es porque se sigue consumiendo, por lo menos que no hay una sensación de... Claro, yo me imagino que el hecho de que las casas estén subiendo, por lo menos el acceso a los préstamos hipotecarios se está poniendo muy complicado, por lo menos no el acceso, sino el mantenimiento, evidentemente se va a enfriar un poco el sector inmobiliario. Entonces, como la gente no puede ni comprar coches porque no te los traen, ni comprarse casas, que son las partes importantes, pues al final hay más liquidez en el mercado y dices, oye, pues para lo que me queda en el convento, pues me voy de vacaciones, me gasto el dinero y eso está rodando. Y además, como me han subido el sueldo, me han subido la pensión, porque eso es un hecho constatado, pues lo que no va en unas cosas van en otras. Y ese es el auténtico baldón que tenemos. Dicho eso, pues esto puede cambiar o sea, lo que no va a cambiar van a ser los tipos de interés. Insisto que no pueden cambiar los tipos de interés. Van a seguir subiendo. Lo que sí que puede cambiar es el mercado de la renta variable, que en definitiva, que ahora mismo
el hecho de que la economía está yendo bien, uno, y dos, de que los tipos de interés van a subir, desde luego hay un sector que sí o sí le afecta positivamente, que es a la banca. Y sin embargo, hoy tenemos en el IBEX que todos nuestros bancos están pegando una galleta. Chicos, si suben los tipos de interés es bueno para la banca, si además sube la economía es bueno para la banca, porque en definitiva no va a mover más circulante. En fin, que son cosas que veremos cómo la siguiente jornada o la otra veremos cómo esto cambia de nuevo. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el sector servicio, que también el PMI servicios americanos ha salido buenísimo, hay que recordar que es el 80% de la economía, el 80% del PIB americano procede del sector servicios. Pues esto tendrá que redundar en que las bolsas tengan que mejorar, pero bueno, ya veremos. En el caso de los bancos todo tiene también su límite, ¿no? Si tensas mucho la cuerda, pues la gente deja de pedir crédito y los que están endeudados hasta las cejas pues entran en mora, que yo creo que también es un poco la lectura que hace el mercado, ¿no? Cuando también vemos a los bancos también, evidentemente también hay pues factores, me imagino, de técnicos, altos niveles de sobrecompra, ganas de recoger beneficios, no sé. Gabriel. Bueno, creo que la semana pasada lo hablábamos cuando estábamos analizando el IPC que salió el martes pasado y sobre todo el componente de restaurantes y de gasto en viajes. Estadísticamente parece que nos estamos dando la revancha con el COVID. Ahora la prioridad es viajar, es vivir la vida, gastar y consumir con la familia, y las otras prioridades como el trabajo estadísticamente está en segundo lugar. Así que ahí se está reflejando en los datos, está también reflejando en esa capacidad a tomar riesgo que tiene el mercado y sobre todo, como bien decía Javier, esos factores que también son un poco impredecibles. El buen tiempo también hace que eso que tú tenías previsto que te iba a subir el coste energético no ha subido y lo estás también consumiendo en el día a día. Así que dentro del cóctel, que es muy difícil de predecir, hoy veremos las actas de la Reserva Federal, pero las actas cuando se reunieron la última vez, todos los datos económicos estaban mostrando signos de debilidad y el mensaje era, bueno, tal vez no necesitamos subir los tipos mucho más. Eso fue la última reunión y desde entonces, desde la última reunión, hemos tenido mejores datos y mayor consumo, así que se ha dado un poco toda la vuelta en nada, en 2 y 3 semanas, así que ya el mercado se ha vuelto a ajustar. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que son impredecibles. ¿Qué es lo que está pasando en China? El petróleo está en 75, si hay mayor consumo, porque el petróleo no está en 80, pues parece ser que los viajes de corta duración no tienen tanto consumo de petróleo como los de larga duración. Hay un montón de factores, pero dentro de tal vez lo mal que gestionaron la política monetaria el año pasado, ahora sí que los mensajes de los banqueros que trabajan muy al unísono es que hay que estar muy pendientes, que en cualquier momento suben los tipos. Salieron estos datos económicos más fuertes de lo esperado y ya salían los de la Reserva Federal como el Bullard y Brainard diciendo que había que subir 50 puntos básicos, y aquí en Europa por igual. Así que se va gestionando un poco la política monetaria, el mercado se va ajustando, pero no parece que hay pánico, ¿no? A pesar de que hemos visto estos tipos, como decía Javier, en el corto plazo subiendo a 5, que ya lo está descontando el mercado, y el 10 años que ayer se estaba acercando al 4%. Lo que hemos visto que en cuanto ya el bono se acerca al 4%, ahí los inversores sueltan mucho papel, venden muchas acciones. Y bueno, hay que decir que Bullard y Mester no tienen voto dentro del comité de la Reserva Federal, pero sí que sonaron atronadoramente, ¿no? Esos anuncios que dijeron que ellos serían partidarios de subir 50 puntos básicos los tipos de interés en la próxima reunión de la Reserva Federal. Mañana o pasado mañana, como también apuntaba Javier, todo puede cambiar. El viernes sale un buen dato de factor de consumo en Estados Unidos y todo esto que estamos diciendo pues se olvidará. Volveremos a ver otra vez cómo los yields se vuelven a relajar
y otro arreón de las bolsas. En fin, desde el punto de... Dime. Sí, perdona, yo quería apuntar que esto es curioso, que son datos muy buenos. O sea, Ya. realmente lo que Es lo estamos teniendo deprimente, es que... Javier, si lo deprimente es que con buenos datos económicos nos llevemos las manos a la cabeza pensando que no vamos a ganar dinero en la bolsa. Bueno, yo creo que es que sobrepensamos los que estamos en los mercados. Esto es como una segunda, tercera derivada. Es absurdo. Los tipos de interés van a seguir subiendo. Uno, pero la economía va bien, no entra en recesión, en la guerra la tenemos estancada, los precios de los combustibles no se han disparado, las entregas de proveedores y clientes están acortándose los tiempos, son todo buenas noticias. Entonces, ¿por qué nos gusta sobrepensar en algo nefando? Pues yo creo que disfrutemos del momento, tendría que subir esto. Y es muy posible que de repente la semana que viene otra vez este tiro. Es que últimamente vamos a tirones de tripas. Entonces, como las tripas ostras, esto va demasiado bien, pues no voy a tener más remedio que vender. Caramba, pues no necesariamente, sino si va tan bien es porque se están mostrando una serie de datos que son positivos a futuro. Pero eso, que se caiga la industria, o sea, ahora mismo, insisto, el dinero está en la calle y lo estamos de acuerdo. Nos gusta vivir la vida, vamos a viajar. ¡Bum! Se cae IAG y se pega una galleta de la pera. Los bancos que suben los tipos de interés, que antes caían las cotizaciones en los bancos porque los tipos de interés estaban negativos. Ahora que están en positivos y subiendo, pues tendrían que estar subiendo. En fin, hay que darse un poquito de relajo. Veremos cómo el mercado lo acepta o por lo menos llega a pensar en esto. Pero esto es lo que hay. Buena noticia es que tras todo lo que ha sucedido en las últimas horas también a nivel geopolítico, con las nuevas amenazas de Rusia, la OTAN, Estados Unidos, Reino Unido también ahí pinchando, tensando la cuerda, tratando de que Ucrania se incorpore a la OTAN. De momento, el mercado vigila de cerca, mira de reojo, pero tampoco se ve una excesiva preocupación o tras escuchar ayer, ¿no?, al máximo jefe de la diplomacia en China decir que ellos están a partir un piñón con Rusia, ¿no? No sé, por ese lado, de momento, claro, yo entiendo que todos nos recorren un escalofrío, ¿no?, cuando escuchamos a Putin o incluso también la beligerancia, ¿no?, o el lenguaje también que utiliza el secretario general de la OTAN, el señor Borrell, ¿no? Pero bueno, parece que los mercados, más o menos, ese órdago lo están aguantando bastante bien, de momento. Bueno, no sé, China tiene la volatilidad que tiene una volatilidad alta y aunque se está aumentando en las carteras, hay que tomarla en cuenta. Estados Unidos no la tiene y por eso tiene esa prima y está donde está, ¿no?, que está en una valoración de 18 veces, China está en 12 veces. Yo también me lo pregunto, ¿me compensa subir sensibilidad de mis carteras en China, que ya lo he subido? Y cada vez que salen noticias políticas o geopolíticas, a mí no me convence mucho y me aumenta el riesgo. Entonces, sí, hay que tener mercados emergentes en China y cartera, pero siempre hay que también tener en tu cartera Estados Unidos, a pesar de que está cara, pero ya se ha reajustado y ahora sí que es una oportunidad, yo creo, para subir en Europa. A ver. Bueno, la sensación geopolítica con el tema, ahora que se puede hacer el balance del primer año de Rusia-Ucrania, desde luego lo que está claro es que Rusia no ha ganado nada, sino que está perdiendo de manera sistemática. La foto contra foto es de auténtico varapalo al señor Putin y a la economía rusa, por ende, porque efectivamente lo que se le están imponiendo las sanciones económicas, etcétera, es como una gota malaya, va cayendo, bom, 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 y va haciendo y va perforando. Entonces, el balance de este primer año es, tristemente para el pueblo ucraniano, es que hay una acomodación por parte de todos. Estamos todos acomodados ya con que hay una guerra en Ucrania que no avanza, donde además dan unas ciertas sensaciones, esa visita de Biden el otro día, los chinos bailando, etcétera. Pues hay una especie de sensación de que hay unos que se están lucrando. Obviamente para Estados Unidos el sector armamentístico es muy importante dentro del PIB y que por tanto pues no le va mal toda esta situación, desgraciadamente.
Los chinos han sabido librar su batalla de ir haciendo slalom gigante y por tanto se decantan pero no se decantan, etcétera. Lo mismo ha ocurrido con India y con Turquía, que son los que no pretenden alinearse con nadie, ni con unos ni con otros, que quieren permanecer independientes y que eran un riesgo inicialmente del hecho de que estas economías cayeran en favor de Rusia. Pues ahora tenemos lamentablemente una acomodación a las situaciones donde lo cierto es que no se acaba de ver y desde luego lo único que se percibe de los discursos del señor Putin es, primero, que no va a ir a mayores hoy por hoy, y como se está demostrando, lo primero, y lo segundo, que está acomodando sus soldados a esa batería de carnicería sistemática que hay de los soldados, que los va a seguir acomodando y que no le causa ningún problema, ¿no? Entonces, pues es que esto lo vamos a ver durante bastante más tiempo, parece ser. A pesar de que el otro día el señor Borrell hablaba de que primavera, verano iban a ser fundamentales, pero ya le hemos oído varias de esas y no ocurre absolutamente nada, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero es así. Bueno, también es sorprendente esta capacidad que ha tenido Europa para dejar de depender de los combustibles de Rusia, ¿no? Parece que éramos, o somos todavía realmente adictos al petróleo, al diésel, al gas, por supuesto, pero de momento ahí Europa la verdad es que ha sabido hacer muy bien los deberes. Bueno, ¿algo más que añadir para finalizar, Gabriel? ¿Algo que quieras que decir? No, es curioso que si alguien se ha beneficiado de una mayor exportación de gas es precisamente Estados Unidos, y después de todas estas sanciones del petróleo que en principio serían malas noticias para su cotización, al final también está bajando. Y China, que también el consumo ha vuelto a sus niveles del 2019, tampoco esa subida en el consumo se está reflejando. Tarde o temprano debería de hacerlo, pero sí que es verdad lo curioso que está ese mercado. Y bastante despistado, ¿eh? El precio del petróleo, porque por un lado eso, en un lado de la balanza tenemos esa reapertura en China, una mayor demanda por parte de Occidente, por otro lado pues tenemos pues también la posibilidad de un aterrizaje brusco, pero ahí sigue en $81, creo que fue hace 48 horas cuando salió el de Arabia Saudí ya diciendo que bueno, que esto... que no le gustaba ni una pizca ni un pelo y que en cualquier momento se iban a reunir todos y ver si habría llegado el momento de tomar una decisión. Pero bueno, en fin, esperemos a ver qué es lo que sucede. Javier Domínguez Navarro, abrigabonos.es, Gabriel López Inverdiz, un placer como siempre, muchas gracias a los dos, cuidaros. Muchas gracias. Un abrazo.